¿Quién le dio permiso de meterse? Nadie, absolutamente nadie. Y sin embargo, esta mañana Washington volvió a cruzar la línea. Presiones, ultimátums, lenguaje de amenaza dirigido directamente a la presidenta Sheinbaum. Lo que están viendo no es diplomacia, es lo de siempre, disfrazado de nuevo. Y México esta vez no se quedó callado. Lo que viene ahora lo explica todo. Una llamada telefónica duró menos de 10 minutos. Y cuando terminó, el tablero político de todo el continente había cambiado. No hubo despedida diplomática. No hubo cortesía de protocolo. Desde Washington, el auricular se colgó de golpe. Y lo que había empezado como una conversación entre dos mandatarios que comparten 3.000 kilómetros de frontera, terminó convertido en el momento más tenso entre México y Estados Unidos en décadas. Eso no fue un malentendido, fue una confrontación. Y México no parpadeó. A ver, para entender por qué esta llamada llegó a ese punto, hay que reconstruir lo que la precedió, porque esto no nació de la nada. Durante meses, la política exterior mexicana había estado enviando señales que Washington prefirió leer como ruido manejable. México respaldó posiciones en foros internacionales que incomodaron directamente a la Casa Blanca. Se opuso de frente a las sanciones unilaterales contra Venezuela. Defendió en tribuna abierta el principio de no intervención. Y Washington, con esa arrogancia que los que tenemos memoria conocemos muy bien, asumió que al final México cedería como siempre había cedido. Ese cálculo estaba equivocado, porque entonces llegó la decisión que encendió todo. México envió buques con petróleo propio a Cuba. Para México fue un acto de solidaridad con un pueblo que lleva décadas bajo un bloqueo económico que no castiga a los poderosos, sino a la gente ordinaria, a la familia que no encuentra medicamentos, al niño que no tiene acceso a alimentos básicos, a la persona de a pie que no tomó ninguna decisión política y que sin embargo paga el precio de una política diseñada en Washington hace más de 60 años. Para la administración Trump fue otra cosa completamente distinta. Fue cruzar una línea roja. Ojo con esto, porque aquí está la clave de todo el conflicto. Lo que Washington vio en ese gesto no fue ayuda humanitaria. Vio un desafío directo a la doctrina Monroe, esa vieja arquitectura de dominación que durante más de un siglo convirtió a América Latina en patio trasero de los Estados Unidos, donde ningún gobierno de la región podía actuar sin el permiso tácito o explícito del norte. Esa doctrina nunca fue neutral, fue siempre una cadena. Y México acaba de decidir, en el momento más concreto y más público posible, que esa cadena ya no aplica aquí. Fíjense bien en lo que eso significa. No fue una declaración, no fue un discurso en tribuna internacional, fue un acto. Fue petróleo mexicano navegando a Cuba, mientras Washington observaba sin poder hacer nada más que levantar el teléfono. Y cuando levantó ese teléfono, México ya tenía lista la respuesta. Y la respuesta llegó. No en días, no en horas largas de deliberación diplomática. Llegó con la velocidad y el tono que ya conocemos de esta administración. Fuentes de altísimo nivel dentro de la Cancillería mexicana filtraron los detalles de esa llamada. Y lo que describieron no fue una conversación entre jefes de Estado, fue un monólogo. Trump exigió la detención inmediata de los buques. Exigió el cese total de cualquier apoyo a Cuba y Venezuela. Sin preámbulos, sin los formalismos que normalmente rodean los intercambios entre presidentes de dos países que comparten la frontera más activa del continente. El tono fue descrito como imperativo y amenazante, sin margen para la interpretación. A ver, los que tenemos memoria sabemos muy bien que esto no es nuevo. Hemos visto antes cómo Washington llama a Los Pinos, o ahora a Palacio Nacional, y espera que al otro lado de la línea haya alguien que tome nota y obedezca. Así funcionó durante décadas. Así se construyó esa relación, que algunos llamaban asociación estratégica, y que en realidad era una cadena con teléfono incorporado. Si aún no sigues el canal Secretos del Poder Mexicano, este es el momento. Cada semana traemos análisis como este que no encontrarás en los medios tradicionales. Pero esta vez, algo fue diferente.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una serenidad que no admitía réplica. México es una nación soberana que toma sus propias decisiones. La ayuda humanitaria no está sujeta a la aprobación de ninguna potencia extranjera. La conversación duró menos de 10 minutos. Al encontrar una negativa rotunda, Trump colgó el teléfono, sin despedida, sin el protocolo mínimo que se supone acompaña las comunicaciones entre presidentes de dos países con más de $1 billón anuales en comercio bilateral. $1 billón, y colgó sin despedirse. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo concibe Trump esa relación. Horas después, el conflicto saltó del ámbito privado al escenario público mundial. Trump publicó en su plataforma lo que solo puede describirse como un ultimátum. Señaló la incapacidad del gobierno mexicano para controlar a los cárteles y sugirió que si México no ponía orden en su casa, Estados Unidos podría verse forzado a entrar y hacer el trabajo. Ojo con esto, porque aquí está la diferencia que no podemos ignorar. Esta retórica ya la habíamos escuchado, pero antes venía de un candidato en un mitin en Ohio, activando a su base con frases incendiarias que se evaporaban al día siguiente sin consecuencias diplomáticas reales. Ahora viene del presidente de la nación más poderosa del mundo, desde el cargo. ¿Cuántas veces más vamos a escuchar que la soberanía de México es negociable, dependiendo de quién esté sentado en la Casa Blanca? Expertos militares consultados por distintos medios internacionales fueron claros. Una invasión a gran escala es logísticamente una pesadilla, que ningún general del Pentágono recomendaría, y políticamente insostenible, tanto dentro de Estados Unidos, donde el Congreso debe autorizar la guerra, como fuera de sus fronteras. Pero la amenaza no necesita tanques para materializarse. Puede llegar en forma de operaciones especiales, ataques con drones, incursiones transfronterizas bajo el eterno pretexto del combate al narco, formas que no requieren declaración formal de guerra, pero que violan exactamente los mismos principios. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que este momento sea distinto a cualquier otro que hayamos vivido en décadas. Cualquiera de esas opciones representaría una violación flagrante del territorio nacional mexicano, no una amenaza abstracta, una violación real, con consecuencias reales, para un país real. Y el resto del hemisferio lo estaba viendo, porque lo que ocurra en México no se queda en México. Cada nación de América Latina estaba calculando en silencio si lo que se le hace al vecino del norte puede repetirse más al sur. Ese es el peso histórico de este momento. No es solo una disputa bilateral, es un precedente que define los límites del poder en todo el continente. La respuesta del gobierno mexicano no tardó. No hubo periodo de consultas. No hubo comunicados cautelosos redactados por equipos de asesores durante 3 días. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó una conferencia de emergencia en Palacio Nacional y se plantó frente al mundo con el rostro de quien no está buscando las palabras correctas porque ya las tiene. La soberanía nacional no es negociable. México es una nación libre, independiente y soberana que no acepta amenazas de ninguna potencia extranjera. Punto. Sin matices. Sin la diplomacia tibia que durante décadas nos costó tanto. Sin el lenguaje de quien pide permiso para defender lo que ya es suyo. Fue una declaración de principios que colocó la dignidad por encima de la estabilidad económica de corto plazo. Y eso, en este país y con esta historia, no es poca cosa. Mira, lo digo sin rodeos. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos desde Palacio Nacional una respuesta así de directa frente a Washington. Demasiado tiempo. Los que tenemos memoria sabemos perfectamente lo que se sentía cuando los gobiernos anteriores recibían una llamada de la embajada y al día siguiente cambiaban de postura sin explicarle nada a nadie. Eso era la normalidad. Eso era lo que nos habían enseñado a aceptar como inevitable. Pero hay algo más que no podemos ignorar. Los mercados respondieron con la brutalidad que los caracterizan cuando detectan incertidumbre geopolítica. La Bolsa Mexicana de Valores se desplomó en la apertura, registrando una de sus peores caídas en años. No, espera. En algunos índices específicos fue la peor jornada en más de una década, no solo en años.
El peso sufrió una depreciación severa frente al dólar en cuestión de horas. El riesgo país se disparó, lo que en términos concretos significa que financiarse en los mercados internacionales se volvió más caro, más difícil y más condicionado. El mensaje llegó rápido y sin traducción. Desafiar a Estados Unidos tiene un costo que se mide en la cotización del peso y en el acceso al crédito externo. El Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado urgente pidiendo serenidad y el restablecimiento de los canales de comunicación. Su lógica es comprensible. Las empresas mexicanas, desde las corporaciones con operaciones transfronterizas, hasta el exportador agrícola de Sonora, que depende del acceso al mercado del norte, viven atadas a esa relación comercial. Ojo con esto, porque aquí es donde la historia se complica de verdad. ¿Cuántas veces en este país se ha usado la estabilidad económica como argumento para pedirle a México que baje la cabeza? Piénsalo un segundo, porque la respuesta a esa pregunta define exactamente qué clase de soberanía estamos dispuestos a defender y cuál estamos dispuestos a vender cuando los números se ponen feos. Y eso es precisamente lo que ustedes deben decirnos en los comentarios. ¿Creen que México debe sostener esta postura aunque el costo económico sea severo? ¿O la presión de los mercados termina siendo el argumento que dobla cualquier principio? La tensión entre defender la soberanía y proteger la economía no es un debate de salón. Es una contradicción que se vive en la carne. La vive el exportador de Sonora, que no sabe si su cargamento va a cruzar la frontera la próxima semana. La vive el trabajador de la maquila, que depende de que esa relación comercial no se rompa de golpe. La vive la familia en Los Ángeles o en Chicago, que manda remesas a casa y que siente cada sacudida del tipo de cambio como un golpe directo al presupuesto familiar. Ningún discurso, por más encendido que sea, hace desaparecer esa realidad. Pero mira esto. Mientras los mercados caían y los analistas contabilizaban el costo del enfrentamiento, en las calles de México ocurría algo completamente distinto, algo que nadie había convocado. Miles de ciudadanos comenzaron a congregarse en las plazas más importantes del país, sin que ningún partido político hubiera dado la orden. El Zócalo de la Ciudad de México se llenó de banderas. Lo mismo ocurrió en Monterrey, lo mismo en Guadalajara. El sentimiento era uno solo, y no necesitaba traducción. Rechazo total a la injerencia extranjera. El hashtag México se respeta se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. No fue una campaña. No hubo logística de aparato. Fue la expresión simultánea de millones de personas que procesaron la misma noticia y llegaron exactamente a la misma conclusión. Los que tenemos memoria sabemos que en este país se ha intentado muchas veces comprar el silencio del pueblo con el argumento de la estabilidad. Nos dijeron que el Telecán era intocable porque la economía dependía de él. Nos dijeron que había que aguantar el Fobaproa porque si no, el sistema colapsaba. Siempre el mismo argumento, siempre la misma lógica. Baja la cabeza o pagas el precio. Sinceramente, y que me perdonen quienes piensen diferente, lo que ocurrió en esas plazas fue más poderoso que cualquier encuesta y más legítimo que cualquier comunicado del Consejo Coordinador Empresarial. Porque eso no se fabrica. Cuando la gente sale a la calle sin que nadie se lo pida, está diciendo algo que los mercados no pueden medir y que Washington claramente no supo leer. Ese respaldo popular le dio a la postura de la presidenta una base que ningún aparato político puede replicar cuando no existe de manera genuina. Y entonces llegó la respuesta internacional, con una rapidez y una contundencia que dejó a Washington en una posición que no esperaba. América Latina cerró filas en torno a México, con una unidad que no se había visto en décadas. Lula da Silva, desde Brasil, condenó cualquier insinuación de intervención militar y ofreció apoyo incondicional, recordando en voz alta los años oscuros de las intervenciones estadounidenses en el continente. Ojo con esto, porque Lula no habla en voz alta sin medir cada palabra. Desde Colombia, Gustavo Petro fue más lejos. Calificó la amenaza como una afrenta no solo a México, sino a toda América Latina, y convocó una reunión de emergencia de la CELAC, el foro que excluye deliberadamente a Estados Unidos y Canadá. El mensaje implícito de esa convocatoria fue inequívoco. Este problema lo gestionamos nosotros,
sin tutela de Washington. Chile, a través de Gabriel Boric, fue a la OEA con algo concreto en la mano, la propia Carta Fundacional del organismo, que prohíbe explícitamente las amenazas del uso de la fuerza entre Estados miembros. No fue un gesto simbólico, fue una acusación formal vestida de procedimiento diplomático. Para una parte sustancial del pueblo mexicano, y al parecer también para buena parte del continente, hay cosas que el precio del dólar no puede comprar. Y aquí está la clave. Lo que está ocurriendo en este momento no tiene precedente en la historia reciente de las relaciones entre México y Estados Unidos. No en estos términos, no con este nivel de exposición internacional, porque fíjense bien en la ironía que estamos viviendo. La misma Organización de Estados Americanos que Washington utilizó durante décadas como palanca de influencia en América Latina, como instrumento para aislar gobiernos incómodos, para legitimar presiones y para darle barniz multilateral a lo que en el fondo era voluntad imperial, esa misma organización está siendo invocada hoy como escudo jurídico contra las propias amenazas de Washington. Los que tenemos memoria, sabemos exactamente de lo que hablo. Sabemos lo que fue la OEA en los años 70. Sabemos para qué sirvió en los 80. Y sabemos el peso que tiene que sea Chile quien llegue ahora con la Carta Fundacional del organismo en la mano para acusar formalmente a Estados Unidos de violar sus propios principios. Eso no es diplomacia menor. Eso es historia. Pero hay algo más. Y esto es lo que los grandes medios no están dimensionando con la claridad que merece. España llamó al diálogo. La Unión Europea preparó una declaración conjunta de grave preocupación. Y Canadá, el aliado más cercano de Washington en el continente, el socio que comparte con Estados Unidos una frontera, una lengua de negocios, y el mismo tratado comercial que nos incluye a nosotros. Canadá también llamó a la calma. Piénsalo un segundo. Cuando tu propio vecino más cercano te pide que bajes la voz, algo salió muy mal en tu cálculo político. Y el cálculo es simple. México es la economía número 15 del mundo. Es el segundo socio comercial de Estados Unidos. Las cadenas de suministro que conectan a los tres países de América del Norte no son líneas en un mapa, son arterias por donde circula la vida económica de millones de familias de ambos lados de la frontera. Una desestabilización de México no le duele solo a México, le duele a Detroit, le duele a Texas, le duele a California. A ver, lo que trasciende desde la Cancillería mexicana en estas horas es que la respuesta estratégica del gobierno va mucho más allá de las declaraciones públicas. México está construyendo su defensa en múltiples frentes de forma simultánea. Y el más contundente de todos es este. Se está preparando una queja formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La acusación es de una gravedad que el lenguaje diplomático raramente se permite formular contra una potencia del tamaño de Estados Unidos. Violación del artículo 2, numeral 4 de la Carta de la ONU, el pilar del derecho internacional moderno. La norma que prohíbe a cualquier país, sin excepción, amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. México va a llevar al vecino del norte al más alto tribunal del mundo. Mira, lo digo sin rodeos, esto es exactamente lo que un país soberano debe hacer cuando se le amenaza, no doblar la rodilla, no negociar la dignidad a cambio de una prórroga arancelaria. Llevar el conflicto al terreno donde México tiene razón jurídica, histórica y moral. Ese es el único terreno donde un país mediano puede ganarle la partida a una superpotencia, y Claudia Sheinbaum lo sabe. Sobre la mesa está también la posibilidad de llamar a consultas al embajador mexicano en Washington. En el lenguaje de la diplomacia, eso no es un gesto simbólico. Los que tenemos memoria sabemos lo que se siente cuando el gobierno de tu país se arrodilla. Lo vivimos en el 94, lo vivimos con el Fobaproa, lo vivimos cada vez que un presidente mexicano llegaba a Washington con el sombrero en la mano y regresaba con las condiciones del amo. Durante décadas nos enseñaron que eso era normal, que México no tenía más opción que aguantar, que la soberanía era una palabra bonita para los discursos del 15 de septiembre. Hoy es diferente, y no lo digo porque me lo hayan pedido, lo digo porque lo estoy viendo.
Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que llevar este conflicto ante el Consejo de Seguridad de la ONU es la jugada correcta? ¿O México está apostando demasiado alto? Déjenme su opinión en los comentarios, porque esta conversación la necesitamos tener entre nosotros. Si este tipo de análisis les importa, suscríbanse a Secretos del Poder Mexicano. Aquí no venimos a tranquilizarlos, venimos a contarles la verdad. México no negocia su dignidad, nunca más.